Cuando enunciamos la palabra Dios, se nos puede venir a la mente varias características que lo definen. Estas características y esta definición, al menos en países de lengua española, serán mayoritariamente relacionados con la del Dios del judaísmo, del cristianismo y o del islam, debido a la enorme influencia que estas religiones de Abraham han tenido en nuestras naciones. Sin embargo, Baruch Spinoza concebía a Dios de una manera radicalmente diferente a la nuestra y a la de su tiempo. A pesar de provenir del judaísmo, Spinoza marcó su enorme distancia con la concepción judía de Dios, por lo cual se ganó la expulsión de la comunidad israelita. Esto se debe a la manera en que Spinoza desenmascara varias características que el ser humano le impone a Dios, y esto se lo impone por su ignorante y egoísta forma de ser humana. ¿Te interesa saber cómo concebía Spinoza a Dios y por qué fue tan polémica su forma de hacerlo? Pues vamos a filosofar. ¿Qué tal, mis queridos filósofos, filósofas, filósofes? Yo soy Gerardo y el día de hoy veremos el Dios de Baruch Spinoza. Esto centrándonos en la primera parte dedicada a Dios en su obra Ética demostrada según el orden geométrico. Pero antes que nada te sugiero que veas la microbiografía de este filósofo que realizamos antes, la cual encontrarás en este mismo canal. Pero si ya la viste, es hora de conocer al Dios de Spinoza. Para comprender la peculiaridad del Dios de Spinoza y lo que implica en filosofía, cabe resaltar algunas cosas. La primera es que, a pesar de provenir de la educación judía, Spinoza tuvo muchos conflictos con su natal religión por varias razones. La primera de ellas es que, a muy temprana edad, Spinoza realizó objeciones a la búsqueda de la verdad en las Sagradas Escrituras. La filosofía se volvió, a su parecer, la única forma de conocer realmente a Dios, ya que ésta nos guía por la senda racional y por un camino de pensamientos claros y seguros. También se negó a adoptar las formas y los atributos que la formación judía afirmaban sobre Dios, encontrando Spinoza muchas inconsistencias en el significado del mismo. En segundo lugar, Spinoza fue, antes de escribir su propia filosofía, un estudioso de Descartes. Este pensador le influyó en el gusto por la claridad que el método geométrico podría ofrecer para alcanzar el conocimiento. Esto queda claro al ser su ética conformada por un método geométrico. Sin embargo, a pesar de adoptar su método, Spinoza se contrapone a Descartes radicalmente en la dirección en que lo ejerce. Descartes parte de su propio yo pensante para inferir poco a poco la existencia de Dios. En otras palabras, va de un ser finito, imperfecto e inmortal, hasta el ser supremo, infinito, eterno y bondadoso. Spinoza objeta que la dirección debe ser la contraria, partiendo de lo supremo e infinito hacia lo más pequeño y finito. Pero eso sí, esto debemos de hacerlo con la claridad y distinción que el método de Descartes exige. Es por esto que, en su primera parte de la ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza comienza con Dios, pero Dios no visto como este ser creador del cielo y de la tierra, separado del mundo, guiado por las pasiones humanas y capaz de hablar en nuestras lenguas, sino Dios como su forma más abstracta, como sustancia. ¿Qué es esta sustancia? Bueno, la sustancia en filosofía es un concepto muy peculiar y distinto a como normalmente lo usamos. Cuando decimos, este hombre se ha metido sustancias, queremos decir que quizás se metió una cosa en particular como LSD o piedra. Sin embargo, en filosofía, el concepto de sustancia tiene un significado diferente que proviene desde la antigüedad. En Aristóteles, por ejemplo, la sustancia es el compuesto de materia y forma. ¿Qué quiere decir esto? Que un perro puede ser llamado sustancia por estar compuesto por la forma de perro, forma con la que están moldeados todos los perros, y por materia, la materia corpórea que conforma el perro, sus músculos, sus huesos, el agua que su cuerpo retiene, etc. Pero para no meternos más en la filosofía aristotélica,
Podemos comprender a la sustancia como el sujeto de una oración. Del sujeto se predican cosas, y él sostiene esas cosas que se predican de él. Si decimos el perro es café, el sujeto de esta proposición es el perro, y el predicado es ser café. Y todos estos predicados son atributos que el sujeto, el perro, sostiene. Podemos decir que, en filosofía, la sustancia es aquella cosa que sostiene atributos o características. Ahora que comprendimos un poco el término de sustancia, hay que decir que Spinoza le da a este concepto un significado peculiar. Spinoza, al hablar de sustancia, no habla de aquel perro o aquel árbol, de los cuales podemos predicar cosas y que sostienen varios atributos. Spinoza no habla de diferentes sustancias, sino de la sustancia. Para decirlo de manera más sencilla, la sustancia de sustancias. Aquello que sostiene todo el mundo, todo lo que conocemos. Aquello que es en sí mismo y no depende de nada más, y que todo lo demás depende de él. Esta es la sustancia de la que habla Spinoza. Así comienza su ética demostrada según el orden geométrico, definiendo la sustancia. Su tercera definición es: por sustancia entiendo aquello que es en sí y se concibe por sí. Esto es, aquello cuyo concepto no necesita del concepto de otra cosa para formarse. Hablamos hace un momento de las diferencias entre Descartes y Spinoza. Una de ellas es la de que Descartes parte del yo finito al ser infinito, mientras que Spinoza parte del ser infinito al finito. ¿Recuerdan? Pues es aquí cuando notamos este partir e iniciar desde la sustancia suprema, que es en sí misma y no depende de nada más. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con Dios? Que al ser la sustancia aquello más general y que sostiene todos los atributos, al ser lo más superior, no puede ser identificada más que con Dios. Pero, a la vez, también es identificada con la naturaleza. Es decir, sustancia, Dios y naturaleza son lo mismo en la ética de Spinoza. ¿Por qué esto es radicalmente diferente de las otras concepciones de Dios? Pues notemos que, primeramente, Spinoza se propone tratar de manera abstracta y a la vez clara e intuitiva la noción de eso supremo que llamamos sustancia o Dios. No parte de un Dios descrito por el Antiguo Testamento, por el Nuevo Testamento o por el Corán, tampoco por un dogma determinado, sino por la idea de Dios como sustancia suprema, infinita, que se explica por sí misma y no necesita de ninguna otra cosa para hacerlo, mientras que toda otra cosa necesita y depende de ella. No se le atribuye voz, palabra, voluntad o emociones a Dios, a la sustancia, a la naturaleza. De esta concepción de Dios, de forma deductiva y muy precisa, Spinoza descubre poco a poco lo que la esencia de Dios implica y cómo esta esencia es contraria a muchas de nuestras concepciones de Él. Primeramente, Spinoza afirma que Dios es causa de sí. Nosotros vemos en el mundo un cúmulo de cosas con causas y con efectos. Todo esto sometido a la ley causal. Nosotros fuimos causados por nuestros padres por nuestros abuelos, al igual que otros seres vivos, plantas, objetos inanimados, fueron causados por fuerzas, materia y múltiples factores. Todos somos causados por otras cosas, y esas otras cosas por otras cosas. Así hasta el infinito. Pero Dios es el único ser que es causa de sí. No depende de una causa externa a él, sino solo a sí mismo para existir. Y, por ello, su esencia implica la existencia. Si en la esencia de un ser, supongamos un perrito, estuviera la existencia, no podríamos imaginar como posible su no existencia. Pero sabemos que dentro de su esencia no está la existencia porque antes del nacimiento del perrito, este no existía. Y, en cierto momento, este perrito dejará de existir al sucumbir frente a la muerte. Por otro lado, la sustancia, aquello que es causa de sí, al ser causa de sí, implica necesariamente la existencia. Y, al implicar la existencia en su esencia, no puede no existir en algún momento. Por ello, esta sustancia es eterna. Dios es eterno. Por último, Dios, al ser infinito y abarcarlo todo, es causa de todo, pero no una causa transitiva, sino inmanente. Dios es inmanente al mundo. ¿Qué significa esto? Bueno, que nosotros vemos un montón de causas y efectos en el mundo. Podríamos pensar que Dios, al ser causa de todo,
puso en movimiento el universo al inicio y el universo siguió su rumbo. Pero, de ser así, Dios se limitaría al inicio del universo y no en todo el tiempo del universo, por lo que no sería infinito. Por eso, al nosotros ver una causa y un efecto, no debemos verlo como consecuencia de Dios, sino como Dios efectuándose y causándose a sí mismo, en acto, por ser todo Dios y en Dios. Bajo esta concepción, ¿crees que quepa la libertad humana si es todo causado necesariamente por y en Dios? Pues eso ya lo veremos en el próximo video. Pero bien, ahora quiero que pensemos en las cosas que normalmente le atribuimos a la imagen de Dios. Palabra, pensamiento, bondad, piedad, en ocasiones enojo, castigo, amor, etc. Pensemos ahora si hay entre estos atributos algo que no sea una característica humana. Pareciera que simplemente pensamos en un Dios humanizado, ¿no? Pues son estas características las que están ausentes en el Dios de Spinoza. Ahora sabes por qué causó tanto revuelo, sobre todo sugiriendo esta concepción de Dios, iniciando la modernidad, con el medioevo pisándole los talones. Y queda una pregunta más por hacernos. ¿Por qué el ser humano tiende a generar dioses que interactúan con el mundo, que escuchan sus plegarias o atienden sus rituales? ¿Por qué el ser humano hace dioses similares al ser humano? Esto y otras cosas las veremos en el siguiente video. Pero ahora quiero escucharte a ti. ¿Concuerdas con la imagen de Dios en la filosofía de Spinoza? ¿Qué consecuencias crees que tendría la existencia de un Dios identificado con la naturaleza? ¿Qué preguntas te ha generado escuchar lo que hemos expuesto acerca de Dios? Quiero leer tus comentarios aquí abajo. Y bien, por ahora eso es todo. Espero que te haya gustado el video y si fue así, pues dale me gusta y compártelo con tus conocidos para expandir esta comunidad filosófica. Yo soy Gerardo, esto es Filosofía desde Cero y nos vemos en un próximo video para filosofar.